En este video te voy a estar contando qué va a pasar con las acciones en 2024. Arranca un nuevo año y todo el mundo quiere saber siempre lo mismo. ¿Qué va a pasar con mis inversiones este año? ¿Qué va a pasar con las acciones? ¿Qué va a pasar con los bonos? ¿Qué va a pasar con las criptos? Todo el mundo quiere saber esto para saber dónde poner su dinero. Y aunque nadie tiene la bola de cristal, te voy a estar brindando información que yo creo que te va a ser útil para tomar tus decisiones financieras y tus decisiones de inversión. Te voy a estar hablando un poquito acerca de lo que es el contexto macroeconómico y el contexto geopolítico para el año 2024. Y también de lo que te voy a estar hablando es un poco acerca del gráfico del mercado, cómo viene subiendo y cómo se viene comportando lo que es el mercado. Y además vamos a estar analizando las valuaciones actuales de las acciones. O sea, ¿están caras las acciones? ¿Están baratas? Vamos a ver eso también. Por último te voy a estar respondiendo qué va a pasar con las acciones en 2024. Y lo más importante, ¿qué estoy haciendo yo mismo con mi dinero en este 2024? Porque de nada sirve decirte muchas cosas hermosas si yo mismo no invierto mi dinero y yo mismo no lo arriesgo. Entonces te voy a estar contando en qué estoy invirtiendo mi dinero. Pero antes que nada me presento, mi nombre es Esteban y estoy certificado en gestión de patrimonios e inversiones por el CISI, el instituto más prestigioso del Reino Unido en el tema de inversiones. Y además estoy especializado en lo que son los ETFs. Bueno, vamos a estar hablando de qué va a pasar con las acciones de todo el mundo, o sea, las acciones de Estados Unidos, pero también las acciones de países desarrollados y de países emergentes. Porque muchas personas al analizar las acciones se quedan solo con las acciones de Estados Unidos, o solo con las famosas 7 magníficas: Apple, Amazon, Google, Meta, Netflix, Microsoft y Nvidia. Pero la realidad es que todo el mundo no se resume en esas empresas y todo el mundo no se resume solo en Estados Unidos. También hay muchas acciones de otros países como países desarrollados y países emergentes que está muy bueno analizarlas y también qué va a pasar con ellas. Lo primero que vamos a ver es el contexto macroeconómico. Y en este sentido encontré 3 puntos principales. El primero es la tasa de interés. La tasa de interés es algo fundamental a la hora de analizar las acciones. La tasa de interés es lo que determina el precio del dinero. Y también la tasa de interés lo que hace es cambiar las preferencias de los inversores. Por ejemplo, si hay una tasa de interés muy alta, los inversores van a querer invertir mucho más en renta fija, mucho más en bonos y menos en lo que son acciones. ¿Por qué? Porque si tienen una ganancia asegurada con bonos, ¿para qué arriesgar capital invirtiendo en acciones? Esto es un pensamiento lógico, ¿no? Por el contrario, si la tasa de interés está muy baja, los inversores van a sacar su capital de los bonos y lo van a llevar a lo que son las acciones, porque van a tener que arriesgar más dinero para obtener una rentabilidad. Si hay una tasa de interés del 1% y es muy poco atractiva la renta fija, conviene mucho más invertirla en acciones y recibir dividendos o revalorización de esas acciones antes que dejarlo en renta fija. Ahora, de lo contrario, si la tasa de interés de los bonos, digamos que es del 7%, y ahí ya los bonos se vuelven mucho más atractivos porque dejamos el dinero quieto ahí sin riesgo y obtenemos un 7% de rendimiento. Es mucho más atractivo. Entonces así nos damos cuenta la relación que hay entre la tasa de interés y el mercado de acciones. Están estrechamente relacionadas, aunque no directamente, no existe una relación directa entre ambas, pero sí que tienen cierta relación. La tasa de interés actualmente en lo que es tasa de interés libre de riesgo, o sea, la tasa de referencia de Estados Unidos, está entre el 5 y el 5,5% de rendimiento anual para lo que es este año 2024. Lo que todo el mundo espera que pase este año es que la tasa de interés baje, que tal vez baje hasta un 5 o hasta un 4,5 o incluso hasta un 4% de interés anual. ¿Y esto qué haría? Bueno, esto hipotéticamente haría subir el mercado, aunque obviamente no es el único factor a tener en cuenta en la ecuación. Por eso tenemos que pasar al segundo factor, que es la inflación. La inflación también va a determinar lo que pasa con la tasa de interés. ¿Por qué? Bueno, porque si la inflación se mantiene alta, los bancos centrales tienen que mantener incluso más alta la tasa de interés para justamente controlar esa inflación. Los bancos centrales ponen una tasa de interés alta para
de alguna manera capturar dinero para sacar dinero de la economía y bajar la inflación. Esto es lo que estuvo haciendo la Fed, la Reserva Federal, el Banco Central de los Estados Unidos en los últimos años. Se dio cuenta que la inflación se le descontroló, entonces subió mucho la tasa y de alguna manera sacó todo ese excedente de dinero y está bajando lo que es la inflación. Ahora, ¿qué pasa? Si la inflación tal vez se mantiene en un nivel alto o incluso empieza a subir, bueno, los bancos centrales van a tener que subir la tasa de interés. Si por el contrario la inflación empieza a bajar y tiene una bajada muy pero muy grande, bueno, los bancos centrales lo que van a hacer es bajar la tasa de interés. Y luego tenemos el tercer indicador muy importante también que afecta tanto a lo que es la economía como al mercado de acciones, que es una posible recesión. Mucho se está hablando de que va a haber una recesión en 2024 y la realidad es que todos los años se habla de que va a haber una recesión ese año y muy pocos años termina pasando esto, pero también es un escenario para analizar. Si de alguna manera hay una recesión, bueno, eso afecta al mercado de acciones. Obviamente lo afecta negativamente. Y también si hay una recesión, otra cosa que podría pasar es que se bajen las tasas de interés de alguna manera para evitar esa recesión, para salir de esa recesión y también que afectaría a las acciones. Ahora, una vez analizado este contexto, vamos a analizar el contexto geopolítico mundial actual. Y lo primero que hay para destacar en este sentido es el tema de las tensiones entre Estados Unidos y China. Estados Unidos y China últimamente no están teniendo muy buenas relaciones comerciales, se han impuesto varias sanciones y la realidad es que la situación no es la mejor. Y si este conflicto se llega a agravar a un nivel de, poner más aranceles e incluso bloqueos comerciales, podría perjudicar gravemente a muchas acciones, tanto a las acciones chinas como a las acciones de Estados Unidos y de todo el mundo. Porque hay una frase que dice que si Estados Unidos se enferma, de alguna manera si Estados Unidos estornuda, el resto del mundo se agarra una gripe o una fiebre. Otro aspecto muy importante de este 2024 son las elecciones. Recuerden que este año hay elecciones en los Estados Unidos. El principal candidato demócrata parece que va a ser Joe Biden, pero el principal candidato republicano parece que va a ser Donald Trump, que aunque ha tenido muy buenas cosas en su gestión, también ha tenido malas cosas, como por ejemplo las tensiones justamente que tuvo con China. El máximo punto de tensión entre Estados Unidos y China se dio durante la presidencia de Donald Trump en los años, a partir del año 2018. Entonces, si Trump es electo presidente, cosa que igualmente es bastante difícil porque todo indica que Joe Biden va a reelegir, pero si no llega a pasar esto, si Trump gana, hay que tener mucho cuidado a si se puede recrudecer este conflicto. Y otro aspecto geopolítico también a destacar es el de los conflictos bélicos. El año pasado y en los últimos años hemos visto varios conflictos bélicos que se han desatado, como por ejemplo el de la guerra de Rusia y Ucrania y el conflicto en Israel. Así que es algo a tener en cuenta. Este tipo de acontecimientos de conflictos bélicos también hoy en día en un mundo globalizado afectan a las acciones de todo el mundo y podrían perjudicar gravemente a las acciones. Lo otro de lo que podemos hablar es el gráfico del mercado, cómo se viene comportando el mercado en el último tiempo y en los últimos años. Y la realidad es que el mercado de acciones viene de una subida impresionante. Prácticamente no diría que inédita, pero sí muy poco vista en la historia, que son muchos años seguidos de subida. Por ejemplo, desde lo que fue la pandemia, desde 2020, la bolsa no para de subir, excepto un pequeño parón en 2022. Pero si vamos un poco antes, la realidad es que la bolsa no para de subir desde el año 2009, desde la crisis financiera, desde la Gran Depresión de 2009. Entonces tenemos que la bolsa viene subiendo muchísimo y los principales índices se multiplicaron por varias veces en los últimos años y este comportamiento obviamente no va a ser al infinito. La bolsa no va a subir siempre al infinito y el mercado va a tener que hacer alguna corrección en un momento. Entonces hay que estar muy atentos a esto. Y el siguiente punto, y el que me parece más importante en mi opinión, son las valuaciones actuales de las acciones. Porque está demostrado que cuando las valuaciones de las acciones son altas, o sea, cuando las acciones están caras, los rendimientos a futuro de la bolsa suelen ser más bajos. Pero cuando las valuaciones de las acciones están bajas, o sea, las acciones están baratas, los rendimientos de la bolsa a futuro suelen ser más altas. Entonces es un indicador que hay que tener
muy presente y al que hay que prestarle mucha atención. Y lo que se deben estar preguntando ustedes, bueno, pero ¿cómo medimos si las acciones están caras o baratas? ¿Cómo analizamos justamente estas valuaciones, si son altas o si son bajas? Y lo podemos hacer a través de dos indicadores que son muy buenos para este caso. El primero es el PER o el PE ratio, que es básicamente el valor total de una empresa sobre el beneficio de la empresa. Este indicador se puede calcular para cada empresa individualmente o también se puede calcular para un conjunto de empresas. Por ejemplo, el mercado de Estados Unidos tiene un PE ratio, tiene un índice PER, que es el promedio de todas las empresas que cotizan en Estados Unidos. Promedio ponderado, obviamente. Las empresas que son más grandes tienen mayor representación y las empresas que son más pequeñas tienen menor representación. Lo que es el índice PER es un índice muy importante a la hora de analizar las valuaciones de los activos. Más o menos para que se den una idea, un PER de entre 0 y 10 es un PER que se considera bajo, un PER entre 10 y 20 es un PER que se considera medio, lo estándar, y un PER de 20 para arriba es un PER que se considera alto, o sea, las acciones están caras. Esto obviamente en promedio y además no hay ninguna definición exacta acerca de si una empresa está barata o cara, pero es más o menos para que tengan una referencia. Y el segundo indicador, que a mi modo de ver es todavía más referencial, más importante acerca de si las acciones están baratas o si están caras, es el famoso CAPE o Cyclically Adjusted PE Ratio, que es parecido al PER pero tiene algunas pequeñas modificaciones. El PER también lo que analiza es el valor total de la empresa, o sea, el precio de todas las acciones de la empresa, la capitalización de mercado, digamos, dividido las ganancias de los últimos 10 años ajustadas por inflación y obviamente un promedio de esas ganancias de los últimos 10 años ajustadas por inflación justamente. Entonces es un índice que nos da de alguna manera una referencia de lo que está pasando en los últimos 10 años, es un índice de alguna manera más normalizado, o sea que nos da mayor información que solamente el PER. El PER es, digamos, una foto y el CAPE es una película, nos da un poco más de información acerca de lo que está pasando con las acciones. Aproximadamente un CAPE entre 0 y 15 se considera bajo, entre 15 y 25 se considera medio, lo estándar, y de 25 para arriba es alto, o sea, de 25 para arriba las empresas están caras. Bueno, y una vez dicho eso, ¿cómo están las acciones en este momento? ¿Cómo son las valuaciones? ¿Son altas? ¿Están caras? ¿O son bajas? ¿Están baratas? Y la realidad es que depende qué tipo de acción. Y acá te voy a brindar lo que son los datos. Por ejemplo, en lo que es el mercado global, el PER actual del mercado global está en 16, lo que se podría considerar como medio. Y el CAPE también del mercado global está en 23, lo que también podría ser considerado medio. O sea, las acciones del mercado global no están ni caras ni baratas, están aproximadamente en un punto medio, tal vez un poco tirando a baratas, pero se encuentran en un punto medio. Ahora, lo que son las acciones estadounidenses, el mercado estadounidense en su promedio tiene un PER de 22, que se considera como alto, y también tiene un CAPE de 31, que se considera como alto. O sea, en este momento las acciones del mercado estadounidense están caras, las valuaciones están altas. Si hablamos de lo que son los mercados desarrollados, o sea, Europa y los países desarrollados de Asia, tienen actualmente un PER de 13, que se consideraría como medio, y un CAPE también de 13, que es una evaluación media. Estas acciones no estarían ni muy caras ni muy baratas. Y en lo que son los mercados emergentes, o sea, mercados por ejemplo como Brasil, como India, como China, estos países que tienen potencial a futuro pero que todavía no se desarrollaron totalmente, tienen una evaluación, un PER de 8, que es un PER relativamente bajo, y un CAPE de 16, que también es un CAPE bajo. Entonces con esto podemos ver las valuaciones del mercado de acciones mundial y también distinguido por el mercado de Estados Unidos, el mercado de desarrollados y el mercado de emergentes. Recuerden que unas valuaciones altas llevan a que el mercado en el futuro rinda menos, y unas valuaciones bajas llevan a que el mercado en un futuro tenga mayores rendimientos. Y ahora la pregunta del millón: ¿qué va a pasar con las acciones en 2024? Y la realidad y la respuesta más sincera que les tengo para decir es que absolutamente nadie sabe qué va a pasar con las acciones en un año en concreto o en un momento concreto.
todo el que te lo diga y todo el que te asegure lo que va a pasar te está vendiendo humo, porque nadie lo sabe. Lo que sí se pueden ver ciertos indicadores. Y a largo plazo puede ser que el mercado americano no tenga tan buen rendimiento por justamente las altas valuaciones de sus acciones en este momento. Ahora, también hay otro aspecto a analizar y otra hipótesis, y es que puede ser que las valuaciones suban y estén altas de las acciones americanas porque justamente el riesgo bajó. El mundo es ahora mucho más seguro de lo que lo era en el pasado. Entonces, tiene sentido que las valuaciones estén tan altas porque el riesgo es mucho menor. Hay mucho menos riesgo hoy que hace varios años, que incluso hace décadas, por ejemplo. Entonces tiene sentido que las valuaciones estén caras y esto no implicaría de ninguna manera que los rendimientos a futuro sean peores. Incluso ha habido periodos en donde las acciones han estado caras relativamente al pasado y los rendimientos han sido iguales o incluso mejores. Está muy bueno tener esta información para analizar, que en general, en promedio, cuando las acciones están baratas rinden más que cuando las acciones están caras, pero hay cierto periodo de tiempo en los que esto no se cumple. Entonces es un factor muy importante a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque tal vez intentar estar comprando y vendiendo las acciones, comprando cuando las valuaciones están baratas y vendiendo cuando las valuaciones están caras, tal vez no tenga mucho sentido en una estrategia a largo plazo. Y ahora les voy a decir qué estoy haciendo yo personalmente con mi dinero. Y la realidad es que lo que estoy haciendo es lo mismo que siempre. Me armé un portafolio diversificado a largo plazo de acciones americanas, de acciones de países desarrollados, de países emergentes, y estoy comprando todos los meses ese mismo portafolio. No estoy haciendo ni más ni menos que eso. No estoy intentando predecir el mercado, no estoy vendiendo porque las valuaciones están caras, no, nada de eso. Lo que estoy haciendo es cada vez comprar más acciones, siempre lo mismo, de las mismas acciones a través de lo que son ETFs que me permiten invertir diversificadamente en el mercado. Para el que no lo sepa, los ETFs son un tipo de fondo de inversión que tiene muy bajos costos y se puede comprar y vender en el mercado en el día. Entonces tengo acciones de países desarrollados, de países emergentes, de Estados Unidos, en un portafolio diversificado. Todos los meses compro eso y listo, me olvido. No intento de ninguna manera predecir el mercado. Y si les interesa aprender a armar su portafolio de inversión a medida, les recomiendo mi curso de inversiones para la libertad financiera. Allí van a poder armar su portafolio de inversión de acuerdo a sus necesidades y lo mejor es que les voy a brindar acompañamiento de por vida a través de un grupo privado de inversores. Así que si te interesa un poco más de información acerca de mi curso, te dejo un enlace en la descripción. Ahora me gustaría saber tu opinión acerca de este tema. ¿Qué crees que va a pasar con las acciones en 2024 y en el futuro? Me encantaría leerte en los comentarios y si tienes alguna duda, no dudes en dejármela en los comentarios. También si te interesa seguirme en otras redes sociales, te voy a estar dejando el enlace a todas mis redes en la descripción. Últimamente estoy usando mucho TikTok. Y si te gustó este video, te voy a estar dejando en pantalla otro video que también podría ser de tu interés. Estoy seguro de que este video te va a encantar. Un saludo muy grande a todos.